Muy buenas a todos, bienvenidos a Electrodidacta, mi nombre es Julián Pesca y esto es el curso de Máquinas Eléctricas 1. A continuación vamos a ver la parte 3 de leyes básicas de electromagnetismo, donde veremos qué es la autoinductancia y la inductancia mutua como las bobinas acopladas magnéticamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el circuito magnético va a ser el corazón de todos nuestros dispositivos de conversión de energía, el cual consta pues obviamente de dos bobinas enrolladas a través de un material altamente magnético. ¿Por qué? Porque pues de esta manera la energía eléctrica va a introducir por un lado de las bobinas y va a salir por los otros igualmente como energía eléctrica transformada. ¿Qué ocurre con esto? Lo que se quiere es que el cobre de la bobina tenga una resistencia muy baja. Sin embargo, a pesar de lo baja que se pueda hacer, esta resistencia siempre va a ser contenida en el circuito magnético y en el circuito eléctrico que nosotros estemos analizando. Aquí tenemos nosotros efectivamente un circuito donde cual ingresa una corriente a través de una bobina me va a generar un flujo. ¿Qué es lo que me indica la ley de Faraday? En este caso, para esta misma bobina, la Fn inducida aquí que vamos a tener pues va a ser directamente proporcional al número de vueltas con respecto a la variación del flujo con respecto al tiempo, y este flujo que lo produce a su vez la misma corriente. Por eso para este caso vamos a hablar de autoinductancia. Entonces pues es la relación entre el cambio de los concatenamientos del flujo y el cambio diferencial de la corriente. De manera que nosotros podemos expresarlo de esta manera. Autoinductancia va a ser directamente proporcional al número de vueltas respecto a la variación del flujo con la corriente. Y pues si nosotros lo simplificamos para hallar la Fn inducida, que va a ser la variación del flujo con respecto a la corriente, y la corriente va a variar respecto al tiempo, vamos a tener que va a ser L sobre I de T la Fn inducida. Como nosotros teníamos la ley de Ohm, por así decirlo, equivalente de nuestro circuito magnético va a ser a la número de vueltas por la corriente sobre la reluctancia. La inductancia la podemos expresar de esta manera, donde va a ser n al cuadrado sobre la reluctancia, donde este símbolo que parece una P la vamos a relacionar nosotros como la permeancia. Aquí vemos nosotros la permeancia, y que puede ser exactamente lo contrario a la reluctancia, 1 sobre la reluctancia o mu sub A sobre la longitud, el área transversal sobre la longitud media. Va a ser la permeancia y la vamos a dar en henrys. Ahora, de una explicación anterior teníamos nosotros que de esta manera era que nosotros demostramos cuál era el flujo, de manera que la inductancia de un devanado toroidal va a ser porque tenemos n con la derivada del flujo respecto a la corriente. Entonces vamos a realizar la derivada como tal de esta función. Realizando la derivada de esta función obtenemos mu sobre 2pi n al cuadrado por h logaritmo natural de b sobre a. Esto recordemos que era para un toroide de material magnético con donde b y a respectivamente eran los radios exterior e interior. A continuación vamos a ver la inductancia mutua. Para este caso nosotros, como podemos ver en este circuito, sí vamos a tener hacia nuestro lado izquierdo donde ingresa un voltaje a través de una bobina que me va a producir una corriente. Esa corriente a su vez me va a producir un flujo, y ese flujo me va a inducir un voltaje en la segunda bobina, como vemos aquí, N2. Ahora inicialmente vamos a analizar la Fn en E1. Va a ser la Fn aquí, donde va a ser igual a N1 con respecto a la diferencial del flujo 1 con respecto al tiempo, que va a ser igual a L1 con la variación respecto de la corriente 1 con respecto al tiempo. Si nosotros analizamos E2, que va a ser la Fn que se va a inducir debido a la corriente que ingresa, N1, pues vamos a tener que va a ser igual a N2, el número de vueltas que tenemos aquí con respecto a la variación del flujo 2,1, el flujo de 1 que se induce en 2, con respecto al tiempo, igual a N2 por I21 sobre DI por DI1 sobre DT, lo que me da, nosotros vamos a tomar todo este valor como M21, que va a ser la inductancia mutua de la bobina 1 a la bobina 2. Ahora vamos a analizarlo para este caso, donde E2 va a ser igual, ¿sí?, directamente a N2 con respecto a la diferencial del flujo 2 con respecto al tiempo, que va a ser igual a L2 sobre DI sobre DT. ¿Listos? Entonces vamos a tener que E1, ahora sí la Fn que se me ve inducida debido a este diferencial aquí, pues va a ser N1 con respecto al flujo 1, 2, con respecto al tiempo. En este caso estamos hablando del flujo 1,2 que se me ha inducido por la bobina 2, y tenemos que va a ser M12. M12 va a ser igual a N1, ¿sí?, el número de vueltas 1 de nuestra primera bobina, por
el diferencial de flujo respecto al corriente 2, donde M21 corresponde a la inductancia mutua de la bobina 2 a la 1. Entonces, ahora, de las ecuaciones de las inductancias vamos a obtener que M21 por M12, es decir, la inductancia mutua de la bobina 1 a la bobina 2 y la inductancia mutua de la bobina 2 a la bobina 2, multiplicamos simplemente los valores que teníamos. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay una dispersión de flujo, por eso decimos que el flujo que enlaza la otra bobina no está directamente relacionado con el flujo que produce, pues en este caso mi corriente y mi bobina, igualmente para este caso, sino que hay un flujo de dispersión, pero el flujo total pues va a ser ese flujo 1, entonces lo vamos a relacionar, el flujo 2,1 va a ser K1 por flujo 1, donde K va a ser la fracción de flujo de la bobina 1 que enlaza la bobina 2 e igualmente el phi-sub 1,2 que va a ser K2 por phi-sub 2, donde K2 es la parte del flujo de 2 que enlaza a B1, de manera que en términos de las autoinductancias lo podemos expresar como su producto M12 igual a K1 K2 L1 L2. Aquí nosotros tenemos pues cómo es la relación o el circuito que nosotros relacionamos de las autoinductancias, donde R1 y R2 son como tal la resistencia del devanado que pues ya la habíamos mencionado. Ahora vamos a sacar una K, la cual vamos a denominar nosotros como el coeficiente de acoplamiento, ¿sí? Entre estas dos bobinas. Y M12 va a ser igual a M21, la relación de los flujos que se enlazan, que va a ser igual a M, donde M va a ser la inductancia mutua de nuestras bobinas 1 y 2. Y aquí tenemos la relación despejando lo que es M. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces para el ejemplo vamos a tener dos bobinas idénticas de 500 vueltas, las cuales están devanadas sobre el mismo núcleo magnético, ¿sí? Una corriente que varía 2000 amperios sobre segundo en la bobina 1 induce un voltaje de 20 voltios en la bobina 2. ¿Cuál es la inductancia mutua de este arreglo? Primero que todo vamos a encontrar, y si la inductancia de la bobina 1 es 25 milihenrios, ¿qué porcentaje de flujo de la bobina 1 se enlaza en la bobina 2? Bueno, un poco sobredimensionado el ejercicio. Entonces lo que nosotros teníamos ya que habíamos encontrado era que estamos hablando de la bobina 2, pues va a ser en relación a la inductancia que se genera respecto a la variación del tiempo, respecto a la corriente, cómo varía en el tiempo, ¿sí? Sabemos que nuestra corriente es de 200 amperios sobre segundo, es decir, ya hay una variación en el tiempo, por consiguiente pues ese voltaje también va a ser respecto al tiempo. Entonces vamos a tener 20 voltios sobre 2000 amperios, lo que nos da 0.01 henrios. Entonces ahora vamos a tener nuestra constante, pues tenemos cuánto es nuestra inductancia, ¿sí? Sabemos que nuestra inductancia está en relación a K raíz de L1 L2. En este caso, como L1 y L2 son iguales, ¿sí? Pues las vamos a llamar L. Nos queda L al cuadrado, con la raíz se va, nos queda M igual a K por L, ¿sí? Si despejamos nosotros K y entendemos que es M sobre L para encontrar pues la relación de flujo que se enlaza, pues que es nuestra constante K, que viene siendo el coeficiente de acoplamiento. Entonces ahora ya con el coeficiente de acoplamiento tenemos que nuestra inductancia es de 0.01 y nos están diciendo que nuestra inductancia mutua es de 0.01 y estamos diciendo que la autoinductancia que enlaza la bobina 1 pues es de 25 milihenrios, ¿sí? Que como ambas son de las mismas características pues es exactamente lo mismo. Entonces en este caso nuestro K es 0.4, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje del flujo de la bobina 1 que se enlaza en la bobina 2 es del 40%. Y con esto pues algo sobredimensionado, pero queda nuestro ejemplo. Con lo de
Lo sobredimensionado me refiero al uso del tablero dada la sencillez del ejemplo. Ahora vamos a ver las bobinas acopladas magnéticamente. Cuando hablamos de dos bobinas acopladas magnéticamente, estamos hablando de que estas pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Lo primero que vamos a ver es la conexión en serie, y esta, dependiendo del punto, puede ser aditiva o sustractiva. En este caso tenemos dos en serie aditiva. En este caso, el punto me representa la manera también en la que ingresa el flujo a estas bobinas. Por eso, cuando vamos a analizar la inducción entre estas, tenemos que tener en cuenta cuál es el sentido en el que ingresa la corriente. Por eso, la forma en la que ingresa el flujo a una bobina puede saber si están en serie aditiva o en serie sustractiva. En este caso, como el flujo ingresa también en la misma manera que ingresa la corriente para ambas bobinas, decimos que está en serie aditiva. Y en este caso, como podemos ver, por esta ingresa la corriente, pero por este caso el flujo ingresa en sentido contrario a la corriente. Por eso decimos que está en serie sustractiva. De manera que B1 pues va a ser igual a L por DI más DT más M de I dt. Y B2 va a ser igual a L2 de la derivada de la corriente respecto al tiempo más M nuestra inductancia mutua respecto a la variación de la corriente en el tiempo. Ahora, si vamos a tener el voltaje total, pues vamos a tener que sumar estas dos, pero también nosotros lo podemos sumar en relación de nuestras inductancias. Para el caso de esto, tenemos que pues la inductancia en las dos bobinas en serie aditiva va a ser de esta forma, el producto como nosotros lo relacionamos, y en serie sustractiva es esto. ¿Por qué? Porque la inductancia mutua entre las bobinas es negativa debido a que el flujo en una de estas ingresa de manera distinta. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Como podemos ver aquí, tenemos para este caso dos bobinas, ¿sí? Pero en este caso la conexión de la corriente implica que estas están en paralelo. La corriente ingresa por el mismo punto, de manera que el circuito aquí evidenciado es en paralelo aditivo. Entonces, lo primero que vamos a tener es que la corriente pues va a ser obviamente la suma de las dos corrientes, la corriente total. De manera que la variación de las corrientes va a ser también a la suma de la variación de las corrientes. Ahora, ¿cuál va a ser la caída de voltaje a través de la bobina 1? Entonces, como es tan paralelo, primero analizamos en la bobina 1 cómo es la caída de voltaje a través de la corriente que pasa por una inductancia, donde pues va a ser L1 nuestra inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo, más M con respecto a la corriente 2. ¿Por qué M está relacionado con 2? Pues porque es la inductancia mutua entre 1 y 2. Ahora, si sustituimos esta en esta ecuación, vamos a obtener este valor. En forma semejante, o sea, aquí vamos a tener la caída en la bobina 1. De forma semejante, nosotros podemos tener la caída en la bobina 2. Ahora, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a tener que la derivada de la corriente respecto al tiempo va a ser igual a L1 más L2 menos 2M sobre L1 menos M, con respecto a, la variación de la corriente 2 respecto al tiempo. Ahora nosotros obtenemos esta ecuación teniendo en cuenta esta y esta ecuación. Luego, la inductancia efectiva de las dos bobinas en serie aditiva va a ser de esta manera: L1 por L2 menos M al cuadrado sobre L1 más L2 menos 2M. Y en serie sustractiva va a ser L1 por L2 menos M al cuadrado de L1 más L2 más 2M. En este caso, pues, ¿qué va a pasar? Como el divisor se resta, pues va a ser menor, lo que va a dar un valor de mayor tamaño. En este caso, como el divisor va a ser mayor, pues va a dar un valor más pequeño a nuestra inductancia efectiva. Y a continuación vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a tener que las inductancias efectivas cuando se conectan dos bobinas en serie adictiva y en serie sustractiva son de 2.38 henrios y de 1.02 henrios respectivamente. Si la inductancia de una bobina es 16 veces la de la otra, vamos a determinar A, la inductancia de cada bobina, B, la inductancia mutua y C, el coeficiente de acoplamiento.
Entonces, como decimos, de serie aditiva, es decir, L1 más L2 más M nos va a dar igual a 2.38 henrios, que es lo que nos dice. Y de manera sustractiva, L1 más L2 menos M nos va a dar 1.02 henrios. Vamos a tomar L1 y L2 como si fueran una única incógnita y M pues la otra incógnita. Dos ecuaciones, dos incógnitas, despejamos. L1 y L2, la suma de L1 más L2 me va a dar 1.7 ohmios. De manera que M va a ser 0.34 henrios, perdón. Ahora, sabemos que L2... o sea, L1 va a ser 16 veces L2 y pues la otra ecuación que tenemos, L1 más L2 es 1.7 henrios. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, encontramos que la inductancia 1 es 1.6 henrios y la inductancia 2 es 0.1 henrios. Con esto tenemos que nuestro coeficiente de acoplamiento va a ser 0.85. Simplemente despejando, M sobre raíz de L1 por L2, tenemos 0.34 sobre raíz de 1.6 por 0.1, lo que nos da 0.85. En este caso nos queda henrios sobre henrios, pues obviamente es una unidad, un coeficiente es una unidad adimensional. Dos bobinas acopladas magnéticamente con inductancias de 1.6 y 0.1 henrios están conectados esta vez en paralelo. La inductancia mutua es de 0.34 henrios. Vamos a calcular la inductancia efectiva si se conectan A en paralelo aditivo y B en paralelo sustractivo. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros tenemos ya la fórmula, pues que esta, L1 por L2 menos M al cuadrado sobre L1 más L2 menos 2M va a representar pues nuestra forma de conexión aditiva, lo que nos da pues 1.6 por 0.1 menos 0.34 al cuadrado sobre 1.6 más 0.1 más 2 por 0.34, lo que nos da 0.0435 henrios o 43.5 milihenrios. Para el caso de la serie sustractiva tenemos simplemente que en el divisor nosotros no vamos a restar las dos M sino los vamos a sumar, lo que nos da un divisor más grande, por consiguiente nos da una inductancia más pequeña. Entonces para este caso vamos a tener que es 1.6 por 0.1 menos 0.34 al cuadrado sobre 1.6 más 0.1 más 2 por 0.34, lo que nos da 0.187 henrios o 18.7 milihenrios. Con esto hemos terminado la parte 3 de leyes básicas de electromagnetismo. Recuerden, mi nombre es Julián Abella Pesca y esto es el curso de máquinas eléctricas. Espero que haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.